Muy buenos días, estudiantes, tengan ustedes. El día de hoy vamos a trabajar ya un tema muy importante en el desarrollo de nuestras clases, ¿no? Un tema en el cual vamos a aplicar los diversos teoremas también que hemos visto con triángulos y también en clases anteriores, utilizando ángulos entre rectas paralelas, cortadas por una secante. Aparte de los conceptos de cuadriláteros que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, todos esos conceptos vamos a tenerlos que tener presentes, debemos tenerlos presentes para poder desarrollar la separata del día de hoy. Bien, para ello nos vamos a nuestro primer ejercicio, acerca de problemas sobre cuadriláteros. A ver, presten atención, ¿ah? Presten atención a este problemita que es muy interesante. ¿Ah? Dice, determina la longitud QT. A ver, ¿qué me está pidiendo, profesor? Acá me está pidiendo lo siguiente. La distancia que hay desde el punto Q hasta el punto T. Esa distancia que yo no la conozco, ¿no? Y esa distancia a la que yo voy a denominar por decirles X en un instante. X le voy a poner ahí. ¿Listo? Vamos a ponerle esa distancia X. No hay que confundirnos con las letras, así que vamos a colocarlo con un colorcito diferente. Bien, a esa distancia le llamamos X. No la conozco. Bien, eso es lo que me piden allá. QT. Pero, profesor, ¿qué más me dice el problema? Me dice determinar esa distancia QT en el romboide. A ver, tengo un romboide. Y el romboide es PQRS. A ver, analicemos la información que tenemos hasta ahí. Por ser un romboide, nosotros sabemos que el romboide tiene los lados paralelos de igual longitud. El romboide tiene los lados paralelos de igual longitud. ¿Qué significa ello? Agarren un color azul. Agarren un colorcito azul. Significa que el lado PQ, que mide 8 centímetros, este lado PQ, al ser un romboide, tiene la misma longitud que el lado RS, que es el lado paralelo a PQ. O sea, estos dos lados paralelos tienen la misma longitud. Es decir, que si PQ mide 8 centímetros, RS ¿cuánto mide también? 8 centímetros. ¿Hasta ahí está todo ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños, niñas? Ninguna. Muy bien. Y eso por ser un romboide. Esos dos lados paralelos tienen la misma longitud. Además, ahora quiero que observes con mucha atención. Acá vamos a aplicar un concepto que hemos visto en el primer bimestre. Ángulos entre dos rectas paralelas. Profesor, pero ¿dónde se ven las rectas paralelas y de qué ángulos estamos hablando? Observa con mucha atención. Observa primero y después utiliza los colores. Observa. Las rectas paralelas serían, mira, la recta TR, y lo voy a proyectar un poquito más. Observa. Y su paralelo en el romboide sería PS. Esos dos lados del romboide son paralelos. Por ser un romboide son paralelos. No me indica nada, pero por ser un romboide son paralelos. ¿Y dónde veo el ángulo entre dos rectas paralelas? Cuando tú ves la secante, observa esta línea, TS. Ahí veo TS ángulos entre dos rectas paralelas. O sea, la recta paralela TR, y puedes proyectarlo un poquito hasta Q, mira, todo eso paralela, y TS es la secante. Ahora observa, recordemos los conceptos que hemos visto en el primer bimestre. En el primer bimestre habíamos visto ángulos alternos, internos, y así como hay ángulos alternos,
también hay ángulos conjugados y también hay ángulos correspondientes. Recordemos eso, clase de primer trimestre. En este ejercicio vamos a utilizar el concepto de ángulos alternos internos. Para que sea interno tiene que estar entre las dos rectas paralelas. QR, observen bien, PS, paralelas. Y la secante sería TS. Y los ángulos alternos internos, como dice la definición, deben ser iguales. Pero ¿quién, profesor? Mira este ángulo tita, el que estoy pintando acá de color rojo. Ese ángulo tita, su alterno interno sería el ángulo que está acá en la parte superior. Ese sería el ángulo alterno interno a tita. ¿Se da cuenta? Y esos ángulos alternos internos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales. O sea, si este ángulo es tita, el alterno interno acá también tiene que ser tita. ¿Quedó claro? Hasta ahí. Profesor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Bien. Listo. Y eso, por eso es muy importante visualizarlo. Ahora quiero que te concentres. Mira, ya utilizamos ese concepto. Ahora quiero que te concentres en lo siguiente. Quiero que solamente ustedes aprecien el triángulo TRS. Observa. Triángulo TRS. Te hago una pregunta sencilla. Tiene dos ángulos internos que tienen igual medida. Dos ángulos tita. La pregunta es para ustedes. ¿Qué clase de triángulo es? Es un isósceles. Isósceles, teacher. Triángulo isósceles, muy bien. Y los triángulos isósceles, si tienen dos ángulos internos de igual medida, también tienen dos lados Iguales. de medida. Es decir, ¿quiénes serán los lados iguales, profesor? El lado SR y el lado TR. Esos dos lados tienen igual medida. ¿Hasta ahí quedó claro? Ahora observa el triángulo isósceles. Si el lado SR mide, si el lado SR mide 8 centímetros, ¿cuánto mide TR? 8 centímetros. 8. Ah, 8 centímetros. centímetros, muy bien. Por ser isósceles mide también 8 centímetros. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y ahora viene la parte final. ¿Te acuerdas que acá le habíamos llamado a QT, le habíamos llamado X al inicio, ¿te acuerdas? QT era X. Muy bien. Ahora ya sabiendo la medida de TR que es 8 y como QR y X vale T 12, son teacher. paralelas, 20 menos 8 y eso sería igual a 12. Porque son paralelos. Teacher, sería igual a 12. Por ser un romboide, miren lo siguiente. Si el lado PS mide 20 centímetros, por ser un romboide, entonces el paralelo, el lado paralelo QT, también tendría que medir ¿cuánto? 20 centímetros. QR tendría que medir 20 centímetros. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, teacher. Muy bien. Pero QR está dividido en dos partes. QT y TR. Eso significa que al sumar X más 8, eso me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 20 centímetros, por ser paralelos. ¿Quedó claro? Sí, teacher. Muy bien. Y al resolver esta ecuación, como ustedes bien han manifestado, X es igual a ¿cuánto? Ya está la respuesta. 12, teacher. 12 centímetros. Muy bien. Ajá. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, teacher. Muy bien. Ahora sí, en casa ustedes vamos trabajando. Utilicen colores si son tan amables. Listo.
Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio número 2, ¿no? Que nos indica, del gráfico calcula el valor de X. A ver, acá tengo un cuadrilátero. En ese cuadrilátero está definido el ángulo, este ángulo X, este ángulo 2X, el ángulo de acá 8X, y el ángulo que está acá es 7X. Entonces, en este ejercicio, tú tienes que aplicar el teorema acerca de los cuadriláteros, acerca de los ángulos internos de un cuadrilátero. ¿Cuánto suman los 4 ángulos internos en un cuadrilátero? 360. 360. 60 grados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sumar de inmediato los 4 ángulos, pero súmalos mentalmente. ¿Cuánto sería ahí? 45, teacher, 45. Súmalos bien. 4, 17X. 17X, ¿estás seguro? 18X. A ver, 7X más 8X, 15X. 15X más 2X, 17X. Más 1X, 18. 18X. O sea que 18, Olvidé de contar el otro X. pues te tienes que tener cuidado. O sea que 18X, que es la suma de los 4 ángulos internos, esa suma tiene que ser igual a 360 grados. Y tú ya sabes, 18X es igual. en la transposición de términos, el 18 pasa a dividir a 360 grados. ¿Y cuánto es 360 grados dividido? 20. 20. No era 40. X es igual a 20. Eso, X es igual a 20 grados. ¿Bien? Facilito, teacher. Listo. En este ejercicio solamente aplicamos un teorema, ¿no? El teorema acerca de los ángulos internos. ¿Se dan cuenta? La suma de los 4 ángulos internos en todo cuadrilátero siempre tiene que ser 360 grados. Y cuando resuelvan ustedes un ejercicio, ya no es necesario, escúchame bien esto, muy importante, ya no es necesario que escribas X más 2X más 7X más 8X. Ya no es necesario que escribas todo ello. Calcúlalo mentalmente. Aplícalo directamente, porque tú ya sabes que tienes que sumar los ángulos. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Listo. Vayan trabajando ahí, vayan terminando. Bien, estudiantes, vamos al tercer ejercicio en este momento. Dice, en la figura calcula el valor de beta. Y tengo en esa posición el ángulo SD 5 beta. Perfecto, profesor. Hasta ahí está todo ok. Pero ¿cómo hago para encontrar ese valor de beta? Acá tienes que aplicar en este ejercicio los conceptos, escúchame bien, el concepto del triángulo, del teorema número 1 de los triángulos. ¿Qué dice el teorema número 1 de los triángulos? ¿Quién recuerda? Teorema Disculpe, número... Suma de todos sus ángulos es igual a 180. Ángulos internos. Así es, así es. El teorema número 1 de los triángulos te dice que la suma de los 3 ángulos internos en todo triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Y ese teorema es el que vamos a aplicar en este momento. Así que préstame atención. Primero vamos a empezar del triángulo ABC. Triángulo ABC. Observa el ángulo en el vértice A. ¿Qué te estás dando cuenta ahí? ¿Qué te das cuenta del ángulo en el vértice A? Que mide 90 grados. Así es. Ahí ese ángulo mide 90 grados, ese ángulo recto, es perpendicular. BA es perpendicular al lado AC. Entonces, si ese ángulo mide 90 grados, acá el ángulo interno que está acá, que estoy pintando de color rojo, píntenlo de color rojo ustedes. ¿También cuánto debe medir? 90 grados. Bien, debe medir 90 grados, obviamente. Vamos a colocarle ahí 90 grados. Muy bien. Listo, así poco a poco se construye. Vamos a construir poco a poco. 90 grados. Muy bien. Listo. Ahora, quiero que te concentres. Concéntrate en el triángulo ABC. Ya tienes que el ángulo en el vértice A
mide 90 grados. Ya tienes el ángulo en el vértice B que mide 80 grados. La pregunta es para usted. El ángulo del vértice C mide 10 grados. 10 grados. Ah, muy bien. El ángulo en el vértice C, o sea, en este vértice tiene que ser 10 grados para que se cumpla el teorema número 1, que la suma de los tres ángulos en un triángulo sea 180 grados. ¿Quedó claro, niños? Por lo tanto, ahí 90 más 80, 170 y queda 10. Así es, y eso se hace mentalmente, pues no hay necesidad de aplicar propiedad mentalmente. 90 más 80, 170, como bien dices, y en el ángulo del vértice C tiene que ser 10 grados, pues, ¿no? Para que cumpla el teorema número 1. Ahora, profesor, ¿y para qué servía ello? Servía para lo siguiente. Ahora observa, ya vamos a encontrar beta. Observa la línea DC. DC es perpendicular, profesor. Es perpendicular al lado AC. Teacher, 10 más 5 beta es igual a 90. Muy bien, agarren su color rojo. Porque si ahí es 90 grados, acá también, como es perpendicular, acá también tiene que formar 90 grados. Y ya está, misión cumplida, profesor. Entonces, ahora sí digo, todos conmigo escriban ahí. Entonces, como bien ha indicado vuestra compañera, al sumar 5 beta más 10 grados, 5 beta más 10 grados, la suma de esos dos ángulos tienen que dar un ángulo recto. El ángulo recto que mide 90 grados. O sea, 90 grados. A 90 grados. Y ahora sí, ustedes resuélvanlo y me envían sus respuestas por el chat. Muy bien, Sergio. Listo. Ya se le enviamos, no sé. Y envíenme su resultado. ¿Cuánto vale beta nada más? Y después yo luego termino acá. No se preocupen. A ver. Resuelvan la ecuación. Ya Sergio me dio su respuesta. Así es César Daniel. Muy bien. Así es Haris. Resuelven ustedes ahí en su hojita. Así es Luana. Estoy anotando los que están respondiendo. ¿Ah? Así es Estefano, así es Ángela. Muy bien. Así es Nicolás, así es Valentina. Muy bien. 30 segundos más. Así es Mayra. Así es Camila. Profesor, ¿puedo ir resolviendo yo solo el otro? Ya tengo, como ya sé cómo se hace. Claro, no hay ningún problema, ¿no? Pero verifícalo, verifiquémoslo bien, con paciencia, todos con paciencia, acá se aplica con paciencia. 15 segundos más. Bien. Recuerda que cada vez que participes así por el chat estoy tomando nota para el 5x5, ¿eh? No te olvides de eso. Bien, listo, pasaron los 15 segundos. Y bien, para resolver este tipo de ecuaciones tú debes aplicar muy bien, Yaret, ahí está. Debes aplicar la transposición de términos. Entonces ahí el 10 te está sumando a 5 beta, aplicando la transposición de términos vas a restar a 90 grados. Y cuando restas 90 menos 10, vamos a ver, Sergio, un instante. 90 menos 10, tendríamos 80. Y esos 80 grados tendría que dividirlo entre 5. Y al dividir entre 5, el valor de beta es igual a 16 grados. Bien. Listo, vamos a comprobar, Sergio, un instante la número 4. Ya me enviaste tu respuesta. Bien. A ver, vamos a ver, de repente alguno más, ya está, como ustedes ya tienen los ejercicios ahí, de repente alguien más quiere indicarme su respuesta. Mensaje directo, no te olvides. ¿Ah? Bien. Vamos a comprobar en un instante, Sergio. Bien, vayan terminando hasta ahí, niños y niñas.
el ejercicio número 3. A ver, estudiantes, estamos en el problema 4. Dice, en el romboide ABCD, determina el valor de tita, del ángulo tita. A ver, profesor, hemos visto en la primera clase, cuando trabajamos un romboide, hemos dicho que los lados, cuando hablamos de lados, los lados paralelos deben tener igual longitud. Muy bien. O sea que AB, el lado AB, es igual al lado CD, tiene la misma medida, y el lado BC tendría la misma longitud que el lado AD. Pero en este caso no trabajo con los lados. ¿Con qué estoy trabajando? Con los ángulos. Pero quiero que ustedes observen, y vamos a trabajar en este triángulo. Píntenlo de un color amarillo, por favor. Vamos a empezar a trabajar del triángulo SD. Ahí está. SD. Muy bien. Píntenlo de color amarillo. ¿Sí? Ahí tengo el triángulo SD. Te hago una pregunta. ¿Qué clase de triángulo es el triángulo SD? Rectángulo. Un triángulo rectángulo, muy bien. Porque ahí estoy observando que en el vértice E se forma un ángulo de 90 grados. Ah, muy bien. Acá se forma un ángulo de 90 grados. Bien, ahora te hago una pregunta. ¿Cuánto es la medida si ese ángulo es 90 grados y en el vértice C es 20 grados? ¿Cuál es la medida del ángulo en el vértice D? 70. 70 grados, muy bien. 70. Ladrando el perrito ahí. 70 grados, muy bien. Listo, o sea que este ángulo de acá mide 70 grados. Porque la suma de los tres tiene que ser 180 grados. Hasta ahí todo está bien, profesor. Perfecto, 70 grados. Ahora viene el siguiente concepto. Observa. ¿Te acuerdas de las rectas paralelas cortadas por una secante? Hay varias clases de ángulos, ¿no? Hay ángulos alternos internos, hay ángulos conjugados y hay ángulos correspondientes también. Observa estas rectas paralelas. Observa lo que voy a trazar con color rojo. ¿Ah? Obsérvalo bien. Agarra tu regla y también trázala. Traza el lado AB, remárcalo así, proyéctalo así. Proyéctenlo, por favor. Y proyecten también el lado CD. Proyéctenlo. Ahí veo dos lados paralelos, ¿no? ¿De acuerdo? Observa. Observa acá. Y proyecten el lado AD. Teacher, tita vale 110. Ah, ahí está. Muy bien ahí. ¿Ahí se dieron cuenta las dos paralelas y la secante? Pero eso está fácil. Ya lo resolví. Voy a resolver. Ah, se dieron cuenta. Acá puedes aplicar el concepto de ángulo alterno interno. O también ángulo conjugado, también puedes utilizar el concepto. ¿Cómo utilizaría el concepto de ángulo alterno interno? Observa. Si este ángulo, mira, este ángulo de acá, de 70 grados, está en este lado, entre las dos rectas paralelas y la secante, el alterno interno sería este ángulo de acá. O sea que este ángulo es alterno interno. O sea que este ángulo, ¿cuánto mide también? 70 grados. Alterno interno. ¿Se dan cuenta? Solamente utilizando la... Ahora sí. Yo creo que lo resolví de otra manera. Claro, hay varias formas de resolver. Hay varias formas de resolver. Y mira, y si nosotros observamos estos dos ángulos, el ángulo θ y el ángulo de 70 grados, están sobre un ángulo llano. Y tiene que formar 180 grados. Más 180 grados. 180 menos 70, 110. Muy bien, Sergio, tu respuesta de hace un instante, ¿no? Muy bien también ahí. Entonces, como ustedes bien han mencionado, la suma de θ más 70 grados
tiene que formar un ángulo de 180 grados. Entonces decimos θ más 70 grados suma 180 grados. Bien, listo. Y entonces, estudiantes, al resolver la ecuación, ¿cuánto es el valor de θ? 110. 110 grados. Esa es una forma de resolver. Es una forma de resolver. Ahora vamos a aplicar otra forma de resolver también. ¿Ah? Listo. Pues ahí hemos aplicado esta. Yo no resolví de otra forma. Claro, ahí hemos utilizado las rectas paralelas, cortadas por una secante, en este ejercicio. O sea, esos conceptos tienes que tenerlos presentes. Otra forma también es una propiedad, una observación que vimos la clase pasada, ¿no? En el romboide, dos ángulos consecutivos o dos ángulos adyacentes, como están ahí, por ejemplo, θ y 70 grados del romboide, tienen que sumar 180 grados, ¿no? Entonces, ahí aplicas justamente también esos conceptos, ¿no? Esas observaciones que hemos visto en la clase pasada. Y se aplica directamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, niños y niñas? Ninguna. No, teacher. Vayan. Por eso yo lo hice de otra manera más complicada, porque hice, si ese ángulo es 90, puse 90 ahí, 90 arriba, y acá quedaba 110. Ah, también, mira, ahí, por lo que tú me comentas, has utilizado el concepto de cuadrilátero. Si ahí es 90 grados, Ajá. hay 90. Y arriba también es 90 grados. Arriba también, acá es 90 grados, muy bien. Y los ángulos opuestos en el romboide tienen que tener igual medida. O sea que si este ángulo... Claro, 70, y ahí quedaría 70. Ahí es 70. Y ahí aplicaste... 90 más 70, 250, y le restaba 360 menos 250, 110. Muy bien, ahí está. Muy bien, estudiantes. De eso se trata geometría. De eso se trata lo que estamos... Yo lo calculé de otra forma, y es de que el ángulo de 90 grados que se encontraba en la esquina superior derecha, Ya, allí arriba, ya está. ya, 90 grados le sumaba 20 grados, lo cual me daría 110 grados. Ahí Y es. en el romboide los ángulos Opuestos tienen igual medida. O sea Así que ya me daba de es igual a 90 más 20, 110 grados. Muy bien, estudiantes. Muy bien. Ah, claro, profesor, no 90. Si ese de aquí mide 90 arriba, también 90 más 20, 110, y son opuestos. Son... Opuestos tienen que tener igual medida. Tita es igual a 90 más 20, 110 grados. Muy bien, estudiantes. Profesor, Listo, nos vemos en un instante. Nos vemos en unos momentos. ¿Ya? Dígame. tengo una pregunta. Claro, dime tu pregunta. ¿De dónde sale el 70? Que es mi pregunta. Ah, sencillo. 90